Mañana vamos a comenzar con una nueva serie y para mí es muy especial porque es una serie que creo, a mi modo de ver, nos lleva a un nivel de conversación más profunda, como recién cantábamos. Durante semanas estuvimos hablando de esta idea, de esta conversación de que somos un cuerpo, muchos miembros que conforman la familia de la fe. Entender eso nos hizo abrazar nuestra responsabilidad como hijos de Dios, no en lo personal, sino también corporativamente. Nos estuvimos dando cuenta de que si no ocupamos nuestro lugar, será afectada nuestra vida, pero también afectaremos al cuerpo de Cristo, porque por algo Dios te alcanzó. Para algo el Señor te llamó y te invitó a formar parte de su reino. Así que estamos entendiendo lo importante que es ser parte de la comunidad de fe, entender en la metáfora del cuerpo cómo tenemos que funcionar, cómo tenemos que crecer. Dijimos, ¿hasta dónde? Hasta la plenitud de Cristo. Él es el modelo, Él es el prototipo, el varón perfecto. Y estuvimos hablando que es necesario entender que todo lo que tenemos no es nuestro, nos ha dado el Señor, son sus bienes. Y también hablamos de que va a haber un momento, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el día de vida que te di? El aliento de vida que hoy tenés te lo ha dado el Señor, no te pertenece. Y Dios te lo ha dado para algo, con un propósito. En el decir de Pablo diría, hacía aquello por lo cual fui asido. Me propongo alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. ¿De qué manera? Olvidando lo que queda atrás y proyectándome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Cristo es el premio, Él es la meta. Pero mientras tanto, vamos caminando, priorizando y administrando lo que Dios nos ha dado. Y el domingo pasado hablamos un poco de cómo lo hizo la iglesia primitiva, apostólica. Y estuvimos hablando de lo importante que es ser discipulados, practicar la comunión, entender lo que significa orar unos por otros. Qué bueno que hoy lo pudimos practicar en la adoración. Porque no fue un momento inorgánico, fue algo natural en medio de nuestra dinámica. Y de eso se trata. Así que un cuerpo sano, hemos entendido que un cuerpo sano que funciona como lo hizo la iglesia primitiva, permanece en Cristo. Vive en comunión real, comparte la vida, vive en la misión. Uno dirá, David, ¿y esto en qué me beneficia? Los hijos de Dios no están pensando tanto en cómo ellos son beneficiados, sino cómo ellos viven agradecidos y para el Señor por todo lo que Cristo hizo. Y si vivís de esta manera, tu vida será beneficiada. No estamos pensando en qué ventaja puedo obtener de seguir a Cristo. Seguimos a Cristo porque toda nuestra vida le pertenece a Él. Y viviendo por y para Él, nuestra vida es bendecida. Nuestra vida es fortalecida, tenemos todo lo necesario para enfrentar las batallas de la vida. Pero hoy quiero dar un paso más en mi deseo de aterrizar todo esto en la práctica, para llevarlo al día a día. Mi intención no es hablar solamente de cosas profundas o que te sorprendas de lo que estamos conversando, porque podés llegar a decir o asombrarte qué profundidad, qué revelación, sino que esto te sirva para el día a día. Que esto te lleve a modificar las cosas con las que estás luchando hace tanto tiempo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu día a día. ¿De qué serviría solamente tener información sin que haya transformación? Por eso hoy vamos a ir un poquito más profundo con esta idea de poder incorporar a nuestro estilo de vida lo que el Señor nos enseña para hacer esa casa, esa iglesia, esa familia, ese cuerpo de Cristo que lo da a conocer. Así que es mi deseo que juntos podamos abrazar hoy el concepto de cultura. Toda iglesia tiene una identidad, tiene una cultura, camina de una manera específica. Pero la pregunta no será si tenemos o no una cultura, sino que la pregunta que va a iniciarnos en esta sesión es: ¿qué cultura estamos construyendo? ¿Qué tipo de iglesia
Pablo dijo, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los... No es que no somos terrícolas, vivimos en la tierra, pero el apóstol Pablo dice, cada uno de nosotros somos ciudadanos argentinos, varaderenses, pero antes que todo eso, pertenecemos a la ciudad celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él no quiere, Pablo no está intentando decirnos que vivas vivas en la ilusión del tercer cielo y te enajenes de la tierra, sino lo que está diciendo el apóstol Pablo es que entiendas cuál es tu posición en esta tierra. Pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudad no es Varadero, nuestra ciudad es la Nueva Jerusalén. Pertenecemos ahí. Hoy estás acá, como lo dice Hebreos, como peregrinos, peregrinando en la tierra. Y si bien hacemos base, nos establecemos para que la iglesia conozca a Cristo, como peregrinos esperamos que esa ciudad, ese cielo venga a la tierra. Anticipamos ese momento cuando adoramos, pero no me quiero ir por las ramas, pero somos ciudadanos del reino de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra ciudadanía habla de cultura, de sistema de vida, de forma de vida bajo un reino. Cuando Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, ustedes viven en la tierra, pero pertenecen a otro lugar, pertenecen a otro reino, tienen que responder a otras costumbres, a otros hábitos, a otra manera de vivir. Y eso significa que nuestra manera de enfrentar la vida debería ser un poco diferente a la gente que no tiene a Cristo. Nuestra manera de enfrentar la vida debería estar determinada ¿por qué? Por la cultura del reino de los cielos. Así que hoy vamos a comenzar con esta nueva conversación, esta nueva serie, donde no solo es entender el diseño para poder multiplicarnos, sino que vamos a afirmar cómo ese cuerpo manifiesta e incorpora las costumbres, el estilo, la manera de vivir que nosotros llamamos cultura del reino. Porque un cuerpo sano produce una cultura y la cultura que produce es la cultura del reino. Vamos a ver cuando el reino se manifiesta a través de la iglesia en el día a día. Esta serie va a ser maravillosa, no te la pierdas. Esta conversación que daremos inicio nos va a ayudar a poner en práctica, a aterrizar todo esto en el día a día. El tema de hoy tiene el mismo título que la serie, Cultura de Reino, porque vamos a explicar un poquito de qué se trata. ¿Están conmigo? Cultura de Reino. Y es verdad que respondemos a la cultura en la cual hemos nacido y en la cual hemos crecido, nos hemos formado. Pero la palabra nos va a enseñar y Pablo nos instruye a que nuestra cultura pertenece y responde al reino de Dios. Bueno, ¿qué es cultura? El primer punto para poder hablar y entender es el conjunto de valores, pensamientos, prácticas que se repiten a tal punto que se vuelven normales, naturales en nuestra vida, en nuestra historia. Y la cultura termina modelando y moldeando nuestras decisiones, define cómo vemos al mundo. Una persona argentina que vive en nuestro país no ve al mundo de la misma manera que una persona que vive en Japón. Los japoneses tienen una cultura particular. Pero la cultura en algún punto define y moldea nuestra manera de ver al mundo. Es lo que hacemos sin pensar, es lo que celebramos, es lo que toleramos, es lo que corregimos, es lo que enseñamos sin darnos cuenta. ¿Cómo vivimos? Por ejemplo, tomar mate es cultura para los argentinos. Si alguien estuviera acá tomando mate, yo no me asombraría, no sería para mí algo extraño. No tenemos que preguntar cómo se toma mate, no tenemos que preguntar para qué se toma. Todos somos capaces de chupar una misma bombilla como algo normal y natural, ¿sí o no? Quizás, no me quiero meter en este tema, pero quizás antes de la pandemia
Quizás te pasó, porque a mí me pasó, acercarme a un grupo de operarios de la calle que ni conozco para preguntarle la hora y me convido un mate y tomo de ese mate. Porque es algo natural y común. Pero cualquier extranjero que nos ve sale espantado al ver esa dinámica. Es más, pregunta, ¿todos chupan de la misma bombilla? Y nosotros le decimos, sí, ¿cuál es el problema? Es normal. Pero para nosotros es cultura, es parte de lo que hacemos como algo natural. No tenemos que andar preguntando ni diciendo por qué lo hacemos ni para qué lo hacemos. Simplemente lo hacemos. Ahora, la iglesia tiene prácticas que deberían responder a la cultura del reino como algo normal y natural sin pedir explicaciones. Debería ser algo natural y normal en la iglesia. La cultura define un poco cómo vivimos la fe, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Es muy probable que más allá de la identidad particular de esta congregación, nosotros hemos invitado a mucha gente a conocer la cultura de esta casa. Es muy probable que muchas congregaciones tengan diferentes tipos de vivir la fe. Pero hoy no vamos a hablar de lo particular de cada congregación, sino quiero hablar de la cultura del reino, eso que es transversal para todos los hijos de Dios. Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra manera de ser como familia espiritual nos da identidad como comunidad. Por ejemplo, a ver si me podés seguir. Si una iglesia normaliza el individualismo, vive en una cultura de aislamiento y tiene una identidad egoísta. ¿Pasa en algunas congregaciones? Pasa. Hay una cultura de aislamiento. Uno pasa desapercibido y vive la fe desde lo personal. Y hemos entendido que no está mal que viva la fe en lo personal, pero es una experiencia incompleta, porque la fe se vive de modo personal y corporativamente. En cambio, si una iglesia normaliza el servir sacrificialmente a Dios, en un servicio abnegado por amor, la cultura de esa iglesia es servir como lo hizo Jesús. Si una iglesia normaliza lo superficial, las cuestiones más periféricas y solamente del comportamiento, esa es su cultura. Puede caer en una cultura religiosa, legalista y que busca el espectáculo religioso, porque normaliza lo superficial y no lo que te lleva a la profundidad. En cambio, si una iglesia normaliza la búsqueda de la presencia de Dios, esa es su cultura, buscar a Dios. No es porque no lo haya encontrado, sino porque queremos más de Él y menos de nosotros. Porque se cumple Efesios 5 cuando el apóstol Pablo dijo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Y ese verbo ser llenos en el griego original habla de un presente continuo. Continuamente me voy vaciando y llenando más de Él. Entonces, si una iglesia normaliza llenarse constantemente de Cristo todo el tiempo para vaciarse uno mismo, esa es su cultura. Por eso cuando edificamos un altar de adoración ocurre lo que ocurre. Es normal. Es más, hasta a veces lo naturalizamos tanto que, como recién ministraba Román, no es cualquier cosa. Es crucial honrar la presencia de Dios. Valoremos este espacio extraordinario de libertad. Recordad que en otros lugares la cultura de una nación específica no permite que la gente adore a Dios. Pero nosotros sí. Entonces, la cultura es lo que va modelando cómo vemos el mundo. Se forma, se incorpora por repetición. Por eso nosotros tenemos dinámicas espirituales. ¿Para qué? Para abrazar la oración. Por eso practicamos como lo hizo la iglesia primitiva, el compartir espacios de grupo pequeño, porque es cultura del reino la comunión. Por eso para nosotros incorporar en nuestra agenda la dinámica de la comunidad de fe es importante, nos incomoda, por supuesto, pero tiene la intención de abrazar aquello que nos hace bien y que nos hace diferentes y que la gente puede descubrir. Ellos son de Varadero, pero parecen hijos de Dios. ¡Wow!, ¿no? ¡Qué hermoso!, ¿no? Y vos decís: David, pará tanto.
Apenas me descubren que soy cristiano porque pongo un versículo bíblico en las redes. Qué importante sería cuando la gente nos vea y diga, esa carta leída me habla que no pertenecen acá. Pero no porque son extraterrestres, sino porque viven con los pies en la tierra, pero se nota que sus ojos y su mente está anclada a lo celestial. Y voy a decir, David, ¿será tan así? Fíjate que Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es la palabra de Dios la que nos enseña y nos muestra que esto es posible. Cuando uno mira la historia de Jesús, vemos que Él no vino solamente a traer enseñanzas. Muchos de nuestros grandes problemas que tenemos al poder impartir y mostrar la cultura del reino de los cielos es porque solamente compartimos enseñanza e información. La cultura se imparte, se manifiesta cuando multiplicamos lo que somos. Y eso es importante, de eso te quiero hablar. En la rutina del día a día, en lo cotidiano, Jesús mostraba y revelaba a Dios como Padre. Y comenzó a mostrar una cultura distinta. Y esto descolocó a todos, porque lo que Cristo mostraba en su vida cotidiana no respondía a las costumbres judías de la época. La gente se escandalizaba porque Él se manifestaba mostrando otra manera de ver al mundo, otra manera de ser. Rompía las categorías de los religiosos. Y esto es así, iglesia, porque Jesús no vino a arreglar el mundo, no vino a mejorar un sistema. Jesús no vino a establecer un nuevo modelo democrático para las naciones. Jesús vino a establecer un reino. Y eso es de una conversación que nos lleva mucho más profundo en el mensaje del Evangelio. Jesús vino a establecer un reino. Fíjate que en Mateo 6, en medio del Sermón del Monte, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y él que dice 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este venga tu reino tiene que ver con lo que Él vino a revelar, a acercar y a establecer. El mensaje de Jesús no fue la iglesia, ni la religión, ni un sistema moral. El mensaje central de Jesús fue el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a establecer un reino. Y el reino, ¿qué es el reino? Es el gobierno de Dios manifestado aquí y ahora por medio del señorío de Cristo, que se da a conocer al mundo por medio de la iglesia. ¿Qué es el reino? Es el gobierno de Dios que se manifiesta en todos aquellos que viven bajo el señorío de Cristo y que se da a conocer al mundo por medio de la iglesia. Nosotros no vamos a manifestar el reino hablando mucho de Biblia, no vamos a manifestar el reino con títulos o nombres propios, o no vamos a poder manifestar el reino, no sé si el día de mañana tuviéramos un presidente evangélico. El reino se establece cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer. La iglesia da a conocer, manifiesta y establece el gobierno de Dios en la tierra. El reino. Cuando Dios gobierna, cambia la mentalidad, cambian las relaciones, cambian nuestras costumbres, cambia el concepto de autoridad, cambia la manera de servir. Jesús llamó a 12 discípulos y no los formó para que se acomoden a la cultura de su época, sino que formó una comunidad con un diseño particular que respondía a otro orden. Porque el reino de Dios que Él vino a inaugurar y a establecer no tenía nada que ver con el sistema de hombres o el sistema de gobierno de las naciones. En todo momento, si vos te pones a ver, Jesús habló del reino. ¿Qué decía Jesús? El reino de los cielos es ¿cómo? El reino de los cielos es Él habló del reino. Claro, para nosotros hablar de un reino es algo que no nos hace sentido, y más de mi generación, de mi época, que soy joven. Pero hablar del reino no es algo muy común o de un reino, porque no vivimos en una monarquía.
lo que hemos nacido en democracia, es algo natural ver cómo viven las naciones. Y hay pocas naciones que viven bajo una monarquía. Entonces, el concepto de reino es ajeno a nosotros. Pero Jesús vino a establecer un reino. No vino a establecer un sistema de gobierno como el de lo que conocemos de los hombres. No vino a establecer una autocracia, no vino a establecer una monarquía como la de los hombres, ni una democracia. El reino teocrático del Señor responde a otro orden. Es como Él lo explicó en su palabra, que fue tan difícil abrazarlo para la gente de su época. En el reino de los cielos, los menospreciados, los descartados estaban en primer lugar. En el reino de los cielos, los últimos eran los primeros. En el reino de los cielos, el que tiene autoridad es el que sirve. En el reino de los cielos, las cosas son distintas. Por eso el reino de Cristo es un reino que todos vamos a abrazar y elegir, los que amamos a Dios, porque vamos a ver que es la única manera de vivir bajo el orden correcto, justicia, pero de verdad, valores ordenados alineados al carácter de Dios, de su pureza. Fíjate qué importante habrá sido para Jesús explicar el reino de Dios, que cuando Él resucitó, se quedó resucitado con su cuerpo glorificado mucho tiempo con los discípulos. No sé si recordás. Ahora, el 3 de abril, vamos a tener nuestro espacio de Semana Santa, ¿sí? Viernes de Pascuas y domingo de Resurrección, donde recordamos que Jesús murió y resucitó. Pero ¿cuántos sabían que la historia bíblica relata a un Jesús que resucita y que no asciende al cielo automáticamente, sino que se queda en la tierra varios días? Por si no recordás, en Hechos capítulo 1, que la historia, Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, Lucas relata cómo Jesús glorificado se queda con los discípulos durante 40 días. ¿Y qué es lo que dice Hechos capítulo 1? Que se queda con los discípulos hablando sobre las cuestiones del reino. No se queda hablando de otra cosa. Es como si Jesús le dijera a sus discípulos: miren, ahora les toca a ustedes. Yo vine y dije, el reino de los cielos ha acercado, el reino está entre nosotros. Ahora les toca a ustedes manifestarlo, revelarlo, darlo a conocer y vivir una cultura conforme a ese reino. 40 días hablando sobre el reino. Fíjate que Jesús, cuando habla las buenas nuevas, el evangelio, el que se predica, no es el evangelio de la salvación. Se predica el evangelio no se predica el evangelio de la prosperidad. Es el evangelio no se predica el evangelio de la sanidad. Es el evangelio porque el reino incluye todo eso. Salvación, restauración, prosperidad, sanidad, libertad. Como iglesia enfatizamos una cosa, pero Jesús vino a establecer un reino. Y lo que se predica es el evangelio del reino de los cielos. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, como un ejemplo te quiero dar de la manera en que Él lo graficó. Marcos capítulo 13, versículo 33, dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entre tantos ejemplos, ¿no? Y Jesús dijo: el reino funciona como la levadura. No hace ruido, quizás no es llamativo, quizás es una pequeña porción comparada con la masa, pero su efecto es penetrar y transformar todo lo que toca y todo lo que rodea. Así funciona la cultura del reino. No tiene que ver con una actividad, no tiene que ver con un evento. Es una influencia constante que termina transformando todo. Mirá qué casualidad, y el Señor me sorprende porque el año pasado sucedió lo mismo. El año pasado estábamos viendo en los miércoles el libro de Romanos y justo empezamos una serie que tenía que ver con la santificación, dar fruto. Y sin querer estábamos en la misma conversación, casi sin planificarlo. Y eso que soy bastante planificador, que trato de ser ordenado y prolijo. Y en este año nos pasa lo mismo. Estamos justo ahora hablando sobre el Sermón del Monte
¿Y cuál es lo que el Señor me muestra para seguir conversando? Cultura del reino. Porque el Sermón del Monte fue como la manera en que Jesús dijo, ¿quieren vivir de acuerdo al reino de los cielos? Escúchenme. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Jesús redefine todo. Establece de algún modo cómo vivir representando el cielo en la tierra, siendo ciudadanos de ese lugar. Cómo vivir de acuerdo a los parámetros del cielo. Jesús en el Sermón del Monte va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús en el Sermón del Monte va a decir, amen a sus enemigos. Jesús en el Sermón del Monte dice, sirvan en secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. En el Sermón del Monte el Señor va a decir, busquen primero el reino y todo lo demás será añadido. Porque la idea del reino cambia tu forma de ver el mundo, tus paradigmas, redefine todo. Responde a la mentalidad de Cristo que ha sido transformada por el Señor. Si vivimos de acuerdo al reino de los cielos, entonces se va a ver en nuestra manera de ser, en nuestro estilo, que no somos de este mundo, que pertenecemos al Señor. Estuvimos hablando que un cuerpo puede funcionar bien o no puede funcionar bien, pero un cuerpo, la iglesia, cuando funciona sanamente, produce una cultura, y esa cultura, eso que normaliza, está de acuerdo al reino de los cielos. Por eso el tercer punto es, un cuerpo sano produce una cultura, que es la cultura del reino. Te quiero hablar un poquito para que recuerdes, cuando hablamos de Juan 15, de permanecer, estábamos formando cultura. Cuando hablamos de oración y comunión en Hechos 2, estábamos estableciendo cultura. Cuando hablamos de administrar con fidelidad, Mateo 25, estábamos hablando de una manera de ser. Si te pones a pensar, durante todo este tiempo, no estuvimos enseñando temas aislados. Si ves en detalle, sin darnos cuenta, el Señor comenzó a preparar el terreno de nuestro corazón, empezó a moldear nuestra mente para poder responder a su diseño y vivir conforme a su palabra. El diseño de un cuerpo sano es vivir sujeto a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Pero cuando un cuerpo sano responde a Cristo, lo que expresa es una contracultura, la cultura del reino. En un momento Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13, versículo 34 y 35, que dice, un nuevo mandamiento os doy. Estaba con sus discípulos en el aposento alto, un momento de intimidad. Él sabía que faltaban horas nomás para que lo vengan a buscar. Él se iba a entregar para ser crucificado. Y en ese momento con sus discípulos que conocían la ley y los mandamientos, dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Por qué estaba haciendo Jesús? Estaba revelando el reino, estaba mostrando cuál era la cultura. ¿Y qué dice Jesús? Que se amen unos a otros como yo los he amado, y que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué dijo Jesús? ¿Los conocerán por el tipo de doctrina que tienen? ¿Los conocerán por los milagros que puedan hacer? ¿Los conocerán por el templo grande que puedan edificar? No, dijo, serán conocidos por cómo se aman. Eso es cultura. Eso es manifestar un reino, el reino de Dios. Jesús puso un ejemplo concreto. La cultura del reino tiene que ver con prácticas, y una de las prácticas clave es cómo nos tratamos, si nos amamos. Pero fíjate qué específico que es el Señor, ¿no? Y cómo nos desafía, porque dice, no se amen como ustedes saben hacerlo. Porque uno dice, no, yo la verdad que tengo amor de sobra. Si alguien quiere, vengan acá, les doy un abrazo. Me sobra amor, me sale amor por los poros. Jesús, fíjate qué específico que es, que dice, si se aman como yo los he amado. La medida en el reino la establece Cristo. Por eso rompe nuestras categorías y nos lleva a un plano superador a la hora de manifestar lo distinto, lo diferente. No es si te podés amar a unos, sino que si podés amar como Cristo nos amó. ¿Y cómo Cristo te amó? Te amó, hermano, de manera indescriptible.
irrazonable, porque le hemos dado la espalda, le hemos fallado. En ocasiones lo hemos deshonrado y su amor seguía cubriendo multitud de errores. Jesús amaba a aquellos que aquel que lo iba a negar, y amaba a aquel que lo iba a traicionar. Cultura de reino. Cuando manifestamos la cultura del reino, hermano, es algo normal perdonar. Es algo normal servir por amor. Es normal y natural vivir como una familia. Por eso me llena de gozo el corazón cuando alguien dice: fui por primera vez y sentí el amor, la calidad de una familia. ¿Por qué sucede eso? Porque hay cultura. No tenemos que esforzarnos. Sí tuvimos que decidir y ponerlo como prioridad para incorporarlo, pero algo fluye orgánicamente. ¿Te imaginas si como comunidad de fe establecemos como cultura todo lo que el Señor nos ha dado en su palabra, nos ha dicho, y lo empezamos a manifestar en el día a día? ¿Qué sucederá? Como la levadura empieza a transformar todo lo que rodea. El reino. Es normal y natural dar con generosidad. Cuando es cultura, no tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para que te salga. Sale. Es como el mate. ¿Qué está haciendo este loco chupando de ahí? No, es normal. Si es normal perdonar, viviremos en una cultura libre de ofensas. Si es normal servir por amor, viviremos en una cultura libre de comparaciones y competencia. Si es normal servirnos unos a otros, porque la palabra dice que demostramos el amor a nuestro Dios amándonos y sirviendo unos a otros, será natural para la gente darse cuenta que hay algo que nos modela, que nos une, que nos direcciona. Es Cristo, es su amor. Si es normal, es una cultura para nosotros adorar, y yo creo que sí, es por eso que ocurre lo que ocurre cada domingo en tiempos de adoración. Es normal sumergirnos más profundo. Gloria a Dios. ¿Y eso qué hace? Que cuando viene gente que no conoce esta cultura, se siente abrazada, atraída por esto que es tan revelador, tan transformador, tan sanador. Es cuando el reino de los cielos se establece en tu vida, porque estás viviendo una vida que responde al señorío de Cristo, al gobierno de Dios. Que vivamos según la cultura del reino nos va a permitir ver una multiplicación en Dios, porque en el reino de los cielos no se divide ni se resta, se multiplica, porque todo lo que ponemos en las manos del Señor, Él lo multiplica. Vamos a poder colaborar con lo que el Señor está haciendo. El punto 4 es: sin cultura de reino no hay multiplicación sana. Porque quizás podemos crecer en número sin establecer una cultura conforme al diseño de Dios. Eso puede ocurrir, porque de hecho ocurre. Crecer en actividades, crecer en cantidad de personas, crecer en doctrina, crecer en actividades, crecer en eventos, pero sin cultura de reino. ¿Puede pasar? Sí, ocurre. Pero cuando hay una multiplicación sin cultura de reino, lo que prima en el ambiente, o lo que empieza a ocurrir, es que comienza a haber confusión, competencia, comparación, superficialidad. La comunidad se vuelve inestable cuando lo que prima no es la cultura de reino. Ahora bien, no podemos multiplicarnos sanamente sin la cultura del reino. Si incorporamos lo que está establecido en la palabra como una forma de vida, como un estilo, como Jesús nos enseñó para vivir y ser la iglesia que Cristo está edificando, nos vamos a multiplicar sanamente. ¿Y qué es lo que dijimos desde el principio de este año? Que cuando Cristo se multiplica, todo lo que nos rodea es afectado para bien. El cielo gobierna, y cuando vivimos en la cultura del reino, lo que Dios hace se vuelve orgánico, natural, se sostiene en el tiempo. ¿Por qué en la palabra vemos tantas veces la imagen del árbol para hablarnos sobre cómo tenemos que vivir? ¿Por qué la forma gráfica para entender cómo funciona esto? Un árbol sano, un árbol que está con raíces profundas, que está cerca de ríos de agua de vida,
da fruto por consecuencia natural. No se esfuerza para dar fruto. Un árbol que está bien plantado, bien regado, con raíces profundas, la consecuencia natural es que da fruto. Hay algo que fluye en su interior. Por eso la palabra nos asemeja a un árbol. Tenemos que ver cómo lo hace el Señor con la naturaleza. Si estamos bien plantados, con raíces profundas, y el Espíritu Santo es ese río de agua de vida, daremos fruto como algo natural. Cultura de reino. Y hemos entendido que ese fruto tiene que permanecer. No queremos ser inconstantes. Para que ese fruto permanezca necesitamos vivir en comunidad, ayudarnos en nuestras debilidades, para que eso permanezca en el tiempo. Pero este año el Señor nos llevó a más y nos dijo, dentro del fruto hay algo, hay una semilla, y esa semilla es para que se multiplique el fruto. Y eso es otra conversación. Eso nos lleva a desafiarnos más. ¿Por qué? Vos decís, David, apenas puedo con mi vida. Hermano, hemos aprendido que lo que damos, Dios lo multiplica. Hermano, ¿querés experimentar la sanidad del Señor? Sé el instrumento de sanidad para otros y serás sanado. Hermano, ¿querés ver cómo a tu alrededor se llenan de amistades sanas y relaciones puras en Cristo? Empezá a ser honesto con las personas que te rodean, amalas a pesar de sus defectos, y sentirás el amor profundo de Dios. Empezá a perdonar las ofensas de forma generosa, como Dios lo hizo por vos. Da de gracia, porque de gracia recibiste, y te vas a sentir tan favorecido que vas a poder decir como el apóstol Pablo decía, deudores somos no a la carne sino al Señor, de todo lo que tenemos. Cultura de reino. La cultura del reino es la que evita que tengamos un crecimiento emocional y solo cuantitativo. Te lo repito, la cultura del reino es lo que evita que tengamos un crecimiento emocional y cuantitativo, sino que seamos un cuerpo que crezca hasta la plenitud de Cristo y que lo hagamos bajo el orden natural del cielo. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos que explicarlo de manera sencilla, caminar en la cultura del reino significa no reaccionar como la gente que no tiene al Señor, no pensar como el mundo, no relacionarnos como lo hace el sistema de Babilonia, no administrar lo que Dios nos dio como lo hace la gente que vive en avaricia y codicia. Para terminar, el apóstol Pablo lo graficó de esta manera, me encanta. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el primer versículo, Pablo establece lo que debería ser normal para vivir un culto racional o un culto espiritual. Nuestro cuerpo es como sacrificio vivo. Pero en el versículo 2 dice esto: no se conformen a este siglo. ¿Quiénes no se conforman a este siglo? Los que viven conforme a la cultura del reino. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cultura de reino no improvisa, sino que tiene que ver con gente que deliberadamente decide ser diferente porque vive con una naturaleza distinta. Deliberadamente decido despegarme de esos usos y costumbres que me hacen daño, sino que incorporo todo lo que me hace bien conforme a la palabra. Transformados, gracias a que nuestro entendimiento ha sido alumbrado y hemos visto lo que otros no han podido ver. Pablo dice, es tan potente la cultura de reino que nos llena de poder para poder vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Es más, los que viven conforme a la cultura de reino pueden decir, Señor, no lo entiendo ni lo comprendo, pero tu soberanía es agradable y perfecta. ¡Wow! Pero aquellos que han sido transformados por la visión de Dios, de su historia, de su plan, de su diseño, es tan potente la cultura de reino, esta contracultura, que no importa dónde vivas, todos los hijos de Dios responden de la misma manera.
con fidelidad, en santidad, en consagración, queriendo compartir a Cristo. No importa si tomás mate o no tomás mate. Lo que comparten es: Cristo es el Señor y es nuestro Salvador. Y Él sigue transformando vidas, y Él sigue restaurando familias. Él sigue trayendo sanidad a las naciones. Eso nos une. Hermano, un cuerpo sano crea una cultura. Y la cultura que tenemos que establecer como cuerpo es la cultura de reino. Mirá, mi entusiasmo no es por hacer eventos, actividades, por un instituto o por lo que el Señor pueda hacer de manera visible. No estoy en busca de algo grandilocuente ni para que la gente conozca el nombre de un ministerio. No estamos entusiasmados por ser una iglesia de eventos. Lo que nosotros queremos es que se establezca el reino de los cielos en la tierra, y ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito como hijos, como iglesia, manifestar el reino. Tenemos que ser una iglesia que establece eso en donde estemos, en el lugar donde Dios nos ponga. Y el reino de Dios, cuando se manifiesta, empiezan a ocurrir cosas que responden a las leyes del reino de Dios. Manifestar el reino de Dios no tiene que ver con un micrófono, no tiene que ver con un título, tiene que ver con esa influencia que transforma los ambientes. Cuando el reino se empieza a manifestar en tu vida y en mi vida, y como iglesia y donde vos estás, en el ambiente algo comienza a ocurrir, y las leyes naturales se empiezan a sujetar a las leyes del reino. Por eso Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Las señales que dan evidencia quién es Él y qué se está manifestando el reino de Dios. Porque las señales no serán para que nos conozcan a nosotros. Si son señales es porque señalan a algo. Y siempre todo lo que ocurra señalará al Cristo, el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino nos hace darnos cuenta de que hay un Rey. Y nosotros somos siervos de Él. Hijos de Dios, siervos de Cristo. Como conclusión, hermanos, lo que Dios hizo en este tiempo no fue solamente organizarnos un poquito mejor, un cuerpo y muchos miembros, no. El Señor estuvo preparando el terreno, preparando el corazón, preparando nuestra mentalidad para abrazar como algo natural y cotidiano lo que el cuerpo tiene que manifestar. La iglesia se transforma cuando la cultura que la está modelando es la cultura de reino. Hermano, lo que viene en este tiempo para esta iglesia no son más actividades, no es más eventos. Lo que el Señor nos está desafiando es más profundidad, desarrollar una fe madura, genuina, inquebrantable, transformadora. Hermano, tienen que cambiar nuestras conversaciones. Tiene que modificar nuestro lenguaje, se tiene que modificar. Se tienen que modificar nuestras prioridades y decisiones, porque en esas cosas se ven los hábitos y las cosas que nos están modelando. Cuando el reino se vuelve nuestra cultura, hermano, Cristo deja de ser solo un mensaje. Cuando el reino de los cielos se transforma en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo, no importa si estoy en crisis o estoy en bonanza, siempre reacciono de la misma manera. Cristo deja de ser solo un mensaje para unos pocos y empieza a ser una realidad viva en mi vida que permea todo lo que tocas, todo lo que ves y todo lo que decidís. Viste que la manera de ser, el estilo que cada uno tiene, ¿cuándo se evidencia? En los momentos de crisis, de tensión, en los momentos donde el corazón empieza a latir, en el momento donde uno dice, la sangre se me fue al ojo. ¿Por qué pasa que muchas veces, me voy a meter en un ámbito, ¿por qué sucede que muchas veces cuando vamos a un picnic como iglesia evitamos un partido de fútbol? ¿Por qué? Porque en ese lugar
sale el estilo. El estilo no se puede ocultar, el estilo podré tenerlo debajo de la superficie, pero un momento, la manera, el estilo, nosotros a eso llamamos, nos vas a escuchar muchas veces hace años que nosotros hablamos de la manera de ser iglesia, nuestro estilo, porque eso es lo que entendemos como algo que nos atraviesa y muestra cómo somos. Ahora, cuando lo que nos define, la cultura que nos ha modelado es la del reino, no importa si estoy en un partido de fútbol, si me chocaron el auto, o si lo que aflora es el comportamiento que responde al diseño de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer en este tiempo va a ser, bueno, queremos multiplicarnos, queremos hacerlo sanamente. ¿De qué manera? Compartiendo quién es el Señor y cómo tenemos que vivir, de qué manera saludable, cómo expresar la plenitud. El reino se establece y Cristo se multiplica. Para terminar, unas preguntas te voy a hacer. Hermano, ¿qué está gobernando tu manera de pensar en este tiempo? ¿Qué es lo que domina, lo que predomina en tu manera de pensar? ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Qué muestra la forma en que hablas? En el día a día se nota que Jesús es tu Señor cuando respondes ante las crisis. ¿Cómo lo haces? Si estamos hablando que en la cultura del reino la medida es Cristo, ¿se nota en tu manera de servir y vivir que la medida es Cristo? Porque la cultura del reino no comienza con títulos, con actividades, comienza con un corazón que se quebranta ante la cruz de Cristo, pidiendo que el Señor lo transforme todo, rogando que el Señor transforme todo. Y por eso es que repetimos y profundizamos en lo que nos hace bien. La cultura del reino se establece por repetición, no por un sermón, no por imposición, sino a través de hábitos y costumbres. Hermano, si repetimos el servirnos por amor, esa será nuestra cultura. Si repetimos la oración, recuperaremos como iglesia la cultura de oración. Hermano, si repetimos el perdonarnos, seremos libres de ofensa y seremos una comunidad de fe que vive en la cultura de la gracia y el perdón. Una iglesia sana va más profundo, responde al diseño de Dios. Un cuerpo sano crea una cultura y la cultura que crea, que afirma, que establece es la cultura de reino. Yo creo en este tiempo que el Señor nos va a transformar. Seremos una contracultura. ¿Cuántos dicen amén? Dios te usará para manifestar lo verdadero, lo real, lo genuino. Estamos en una época de crisis de identidad. Vemos que nuestras generaciones más jóvenes buscan parecerse a cosas raras. No voy a mencionar nada para que no herir susceptibilidades. Tampoco quiero que me cancelen en el canal de YouTube. Pero bueno, pero estamos en una crisis de identidad. Y necesitamos ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que tenemos una oportunidad inigualable para manifestar lo verdadero, lo genuino y lo real. Y lo real no es un sistema de hombres, lo real no es una manera de manejarnos como iglesia local o como lo real, lo genuino, lo transformador es el reino de los cielos. Vivir una cultura de reino. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar. Le voy a pedir a